Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. San Juan capítulo 9. Al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: Ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y untó con él los ojos del ciego. Luego le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos con él y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era el día de reposo. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver, y él le contestó: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos le dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él le contestó: yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo? ¿Declararon ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, y es mayor de edad, y él mismo puede darles la razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él les contestó: yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se los repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirle? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú sigue a ese hombre, pero nosotros seguimos a Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero ese ni siquiera sabemos de dónde ha salido. El hombre le contestó: qué cosa tan rara, ustedes no saben de dónde ha salido y él, en cambio, a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podía hacer nada. Le dijeron entonces: tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y le expulsaron de la sinagoga. Jesús supo que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Jesús le contestó: ya lo has visto, soy yo con quienes estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: creo, Señor. Luego le dijo a Jesús: yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. San Juan capítulo 10.
Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, él las saca del redil. Y cuando ya ha salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, del que por mí entre será salvo, y será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa de todas las direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paja y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían: ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemora la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús les dijo: en la ley de ustedes está escrito: yo dije que ustedes son dioses. Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me apartó a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo que he ofendido porque dije que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me creerán. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al oriente del Jordán y se puso allí en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verle y decían: de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el capítulo número 9 nos comienza a informar, a decirnos que Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Pasa por un lugar y los discípulos le preguntan que quién había sido el pecador, que por qué había nacido ciego este hombre, por el pecado de sus padres o por su propio pecado. Nos hace una referencia de que las enfermedades son reflejo de nuestros pecados. Jesús le dice, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Les aclara, más bien fue para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Este hombre había nacido ciego para que Jesús le hiciera el milagro de devolverle la vista y así mucha gente creyera que Dios tiene el poder sobre todos nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y aquí vemos muy claramente que este hombre había nacido ciego para que cuando se encontrara con Jesús se manifestara el poder divino. Dirán ustedes, es algo increíble, porque pobre hombre, desde que nació ciego, estaba esperando que pasara nuestro Señor Jesucristo para que hiciera una acción. Esa era la voluntad de nuestro Padre Dios. Esto es muy claro para que nosotros entendamos que si estamos como estamos es porque Dios así quiere que estemos. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios quiere que así sea lo que tengamos. Estamos viviendo conforme lo que Dios ha querido que vivamos. No podemos abandonar nuestra forma, nuestra vida, simple y llanamente porque empecemos a razonar y malentendemos. Recuerda que nosotros pensamos como hombres, no como Dios. Muchos de nosotros quisiéramos ser muy ricos y tener mucho dinero, pero no te das cuenta que si tú eres rico y tienes dinero, vas a caer en el pecado, te vas a desviar y no vas a encontrar tu salvación. Hay gente que no tiene dinero y es pobre. ¿Y sabes por qué? Porque es la única forma de que pueda encontrar a Dios y pueda salvarse. Ya lo veremos adelante en otros capítulos que se mencionan aquí en el Evangelio de San Juan. Debemos de entender qué tipo de vida tenemos conforme a lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado una casa, un vestido y un sustento suficientes para poder conocer, amar y servir a Dios. Muchos de nosotros luchamos en el mundo por las cosas mundanas y materiales y nos llevan a la perdición, nos llevan a la destrucción, nos llevan al alejamiento de las cosas que el Señor nos pretende dar, que es la vida eterna principalmente. Muchos dirán es que entonces debemos de pensar de una forma y ser conformistas. Así lo deduce la sociedad, así lo designa o lo comprueba la sociedad en la que vivimos en la actualidad, pero no es así. Debemos de entender que si tenemos algo es porque así Dios ha querido que lo tengamos. Y si estamos de una manera viviendo es porque así Dios quiere que vivamos. Y esto es un ejemplo muy claro de que este hombre nació ciego para poder nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hacer la acción divina en este hombre y que muchos se convirtieran y creyeran en el Señor, en nuestro Padre Dios y en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahorita, en este año 2018, estamos leyendo esta escritura, estamos entendiendo este mensaje y estamos aprendiendo de que debemos de ser sencillos, humildes y aceptar la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Estemos con el Señor, conozcámoslo, amémoslo y servímosle, y todo lo demás estará por añadidura. Todas las necesidades que tengas mundanas te van a llegar por añadidura. No hay necesidad que te preocupes por ellas. Tú solamente debes de confiar en Dios. Y lo vemos aquí, en este Evangelio, en este pasaje, de cuando le devuelve la vida, y digo la vida porque le devuelve la luz,
le devuelve la vista a este hombre. Y vemos cómo aquí en los versículos siguientes nos explica que Jesús escupe y hace lodo con su saliva. Es parte de nuestro Señor Jesucristo que nos llena y nos llega la salvación, la curación de nuestras enfermedades y de nuestros males, combinado con lo que hay en la tierra, su saliva y la tierra de este mundo. Las dos son una mezcla para poder llegar a nuestra salvación. Por lo tanto, debemos de vivir en este planeta para poder conocer, amar y servir a Dios y para poder así llegar a la vida eterna. Debemos de estar aquí para poder regresar a nuestro Señor. Y es así como se combinan las dos cosas, lo mundano y lo espiritual representado por Jesucristo y su saliva, y lo material representado por este mundo que Dios creó para nosotros, para nuestra salvación. Después le dice, ve y lávate a la pileta de Siloé, que significa enviado. El agua, que es la purificación, el agua que está ahí en ese lugar, en el templo, el agua que es vida. Recuerda que somos más agua, sí, que materia. El globo terráqueo, hay más agua que tierra. El agua significa pureza, significa salvación. El hombre obedece. Si obedecemos, nos salvamos. Este hombre se salva. ¿Por qué? Porque obedece al Señor. Y nos sigue haciendo el relato que el ciego se lavó y cuando regresó ya podía ver. Y todos lo vieron y se preguntaban, pues no es este el que estaba pidiendo limosna. Y decían unos sí, otros decían que no. Y él les decía, sí, soy yo. Y les digo, ¿y es cómo es posible que ahora puedas ver? Y dice, ese hombre que se llama Jesús, él no sabe quién es. Me untó lodo y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y así lo hice. Me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Y decía él, pues no lo sé. Vemos entonces cómo la obediencia es muy importante para que tú puedas recuperar la vida, la salud, para que puedas reconocer al Señor. Pero aquí nos hace mención de que cuando hizo nuestro Señor Jesucristo este milagro, esta caridad, era el día de reposo. Entonces los fariseos se llevaron al que antes era ciego y le preguntaron quién lo había curado, cómo lo habían curado. Y les explicó que ese hombre llamado Jesús le había untado lodo en los ojos y después le dijo que se fuera a lavar a la pileta de Siloé. Algunos fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el día de sábado. Recordemos que los mandamientos fueron hechos para nosotros, no nosotros para los mandamientos. Los mandamientos son para que nos sirvan para podernos salvar. El día de reposo hay que santificarlo, hay que ofrecérselo al Señor. Sí, pero el sábado fue hecho para nosotros y no nosotros para el sábado. Debemos respetar el día de reposo porque nuestro Padre Dios ese día descansó, según así nos dicen las Escrituras. Pero sabemos nosotros que para los judíos el séptimo día es el sábado y para nosotros los cristianos el séptimo día es el domingo, porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo y resucitó a la vida. Y eso es lo que quiere, que nosotros resucitemos, que volvamos a ver, que no estemos ciegos, que encontremos la luz. Y eso es más importante que el estar en misa, que estar escuchando, que estar criticando y que hipócritamente tú vayas a hacer oración al templo y toda la semana seas una persona vil. No entendían estas personas, no entendían los fariseos. Le vuelven a preguntar al ciego y les vuelve a contestar, yo creo que es un profeta. Y los judíos no quisieron creer que él había estado ciego. Entonces fueron y le preguntaron a sus padres, y sus padres le dijeron, pues sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? No sé, pero pueden preguntarle a él ya les puede contestar.
Y esto nos dice porque le tenían miedo a los judíos, ya que los judíos habían dado un informe a todos y les decían, todo aquel que siga a Jesucristo no puede entrar a la sinagoga, todo aquel que ande con Jesús y cree en Él, deja de ser judío para nosotros, deja de estar cerca de nosotros de la ley de Moisés. Por eso sus padres no quisieron decir nada y le dijeron, pregúntenle a él, y le volvieron a preguntar al ciego. O sea, una necedad. ¿Se dan cuenta cómo la necedad nos pervierte? Ser necios nos lleva a la equivocación. Y ya les dice él, ya les he contado cómo sucedieron las cosas, pero ustedes no creen. Entonces lo insultaron. Pues entonces tú sigue a ese hombre, nosotros vamos a seguir a Moisés, le dicen los judíos. Y el hombre les dice algo muy importante. Qué cosa tan rara que ustedes no crean, siendo gente estudiada, gente que conoce la palabra de Dios. Ustedes no saben de dónde viene Él. Pues entonces siempre andan dedicándose a predicar y a investigar que todos cumplamos con la palabra de Moisés, con la palabra de Dios. Y dice, bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, lo dice el ciego, ¿verdad? Solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Como Él obedeció a nuestro Señor Jesucristo, por eso recobró la vista. Y dice, nunca se ha oído decir que nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Nadie. No se había dado eso. Esos milagros nos habían presentado. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Por lógica, si devuelve la vista es porque tiene poder divino. Le dijeron entonces, tú que naciste ciego y que estás en pecado, quieres darnos lecciones a nosotros, y que lo corren de la sinagoga. Después nos menciona que Jesús supo que había sido expulsado el ciego de la sinagoga y se encontró con él y le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo estás viendo, yo soy con quien estás hablando. Entonces el ciego se arrodilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de recibir ese milagro de convertirnos, reconciliarnos, de recobrar la vista, recobrar la vida, de recobrar la salud? Tenemos que adorar a nuestro Señor. Este hombre se arrodilla ante Jesús y le dice, creo, Señor. Luego le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Para que los ciegos vean, sí, nada más físicamente, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y para los que dicen que ven, leen, estudian y andan en todas las peripecias religiosas, se vuelven ciegos. Y ahora en la actualidad tenemos a muchos, todos los tadeístas que van y adoran a San Judas Tadeo, todos aquellos, ¿sí?, que creen y adoran a la Santa Muerte, todos aquellos que creen en feticherías, en amuletos, en la suerte, en los brujos, en los horóscopos. Todos a esos están ciegos, están vivos, ven físicamente, pero están ciegos, no conocen la palabra de Dios. Y hay muchos presbíteros, sacerdotes, guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía el Señor, que usan la iglesia, la institución, para manipular a la gente, para enriquecerse, para satisfacer sus bajos deseos. Y vemos cuántos sacerdotes pederastas, pedófilos, que se aprovechan de la inocencia de los niños y de las niñas. Están ciegos, ven, pero están ciegos, no conocen la palabra de Dios. Hay de aquellos que maltratan y que atacan a los niños. Mejor no hubieran nacido. Mejor les deberían de colgar en el cuello una piedra y echarlos al fondo del mar para que mueran. Dice Jesús, yo he venido a este mundo para hacer juicio. Algunos fariseos que estaban con él al oír eso le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contesta, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Si estuvieran ciegos, no tendrían culpa. No saben. El que no conoce a Dios, pues ¿cómo le vamos a hacer un examen? ¿Cómo lo vamos a enjuiciar si no conoce a Dios? Pero, como dicen que ven, pues son culpables. Pues, conocen la palabra de Dios, la leen, la estudian, la andan que predicando y no entienden las cosas del Señor.
En el capítulo número 10 nos habla del pastor y sus ovejas. Y menciona muy claramente Jesús que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es un ladrón y bandido. Muchos quieren entrar, o muchos creen saber mucho del Señor. Muchos creen que ya la hicieron porque van a misa, porque rezan el rosario, porque pertenecen a un grupo en la parroquia, porque le ayudan al padrecito a enriquecerse vendiendo fuera de la iglesia, haciendo tómbolas, kermeses, y le dan el dinero al sacerdote. Y el padrecito les dice que es para mejorar el templo, pero no les educa, no los adoctrina, no les enseña, no les predica. Se pone a vender los sacramentos, se pone a vender el oficio de la misa. Y vemos como el presbítero, los guías espirituales y los pastores se llenan de dinero. Traen mejores coches que cualquiera de nosotros. Tienen su casa aparte. Muchas veces no te dicen ni en dónde viven. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes no te dicen, oye, mira, yo no duermo en la parroquia, no duermo en la iglesia, aquí no pernocto, mi casa está en tal calle, en tal número, ahí vivo, ahí estoy con mis hermanos, con mis padres, con mis parientes? No puedo decir que viva con su esposa y sus hijos porque supuestamente son célibes, pero ¿cuándo han escuchado a ustedes algún sacerdote que no vive en el templo, que no vive en la parroquia, no vive en la iglesia, y les dice a ustedes dónde vive? Jamás. Pues no les dicen a ustedes, se ocultan como lobos. Estos guías ciegos no conocen a Dios, están ciegos, ven, sí, ven lo mundano y lo terrenal, pero no ven lo espiritual. Por eso dice, pues, quieren robar, quieren entrar por otra puerta, dice la Escritura. Tienen que entrar por la puerta principal, el portero les abre la puerta y el pastor llama a cada una de sus ovejas. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce perfectamente cada uno de nosotros y nos habla por nuestro nombre. Ahorita te está hablando por tu nombre y te está dando un mensaje para que te salves. Y cuando ha salido, todas caminan delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los desconocidos. Si tú conoces verdaderamente al Señor, pues no vas a escuchar otras religiosidades, otros evangelios, otras prédicas, otros consejos, otros llamados de otra gente que te va a tergiversar tu vida, te va a hacer que caigas en error. En cambio, no siguen a un desconocido, dice, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, siendo que los fariseos y los escribas tenían conocimiento pleno de las Escrituras y no entendían estos mensajes. Después menciona aquí, Jesús es el buen pastor. Jesús volvió a decirles, les aseguro que yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Muy claramente en otras lecturas hemos visto que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Y nosotros somos las ovejas y tenemos que seguir y tenemos que entrar por la puerta que es Jesús. Muy claramente les dice, yo soy la puerta, que por mí entre será salvo. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. ¿Y cuál es el ladrón? El mundo, el demonio y la carne. Cuando te dedicas nada más a lo mundano, a lo terrenal, cuando nada más complaces a tus 5 sentidos, ese es el ladrón, te desvía de la voz principal que es la voz de Dios. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, y Jesús dio la vida por nosotros, murió en la cruz. Pero el trabajador, el que nada más trabaja por una paga, no cuida sus ovejas. Y si tú nada más vives en el mundo, en lo material, en lo terrenal, pues no te va a importar las cosas espirituales. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, dice. No dudemos entonces. El Padre me ama porque yo doy la vida para volverla a recibir. Dios le ha dado
el poder de la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los judíos oyeron estas cosas, se volvieron a dividir, y muchos decían, ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Y otros dicen, pero si tiene un demonio y está loco, pues ¿cómo puede hacer milagros y devolver la vista a un ciego? Después nos menciona que era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemora la dedicación del templo, una de las fiestas de los judíos. Y nos menciona San Juan que era el invierno, es el último invierno que Jesús va a disfrutar o vivir, porque ya después del invierno, en el cambio de estación, viene su aprehensión, su condenación y su crucifixión. Por eso San Juan nos hace referencia que es la última fiesta que celebra Jesús, de la fiesta de la dedicación del templo. Y Jesús estaba en el templo, andaba en el pórtico del templo de Salomón, y los judíos lo rodearon y le preguntaron, oye, ¿hasta cuándo nos vas a poner en duda a todos nosotros? Ya dinos la verdad, si tú eres el Mesías, pues dinos ya. Pero le preguntaban para que él lo reiterara y pudieran tener un pretexto para arrestarlo, porque ese era su plan de los fariseos y de los escribas, arrestar a nuestro Señor Jesucristo para matarlo. Y andaban buscando el tiempo y la forma de cómo hacerlo. Ya recordemos después que convencen a Judas Iscariote para que él les diga el momento adecuado, cuando no haya mucha gente y nada más estuvieran ellos, y lo pudieran arrestar y así condenar. Y Jesús les dice, ya se los he dicho a ustedes, todas las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre, y se las he demostrado claramente. Mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las va a quitar. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo, así dice Jesús, y se los explica a los fariseos y escribas. Volvieron a tomar piedras y lo querían apedrear. Y Jesús les dice, si he hecho cosas buenas, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por cuál de todas ellas? Y les dice, no te vamos a apedrear por las cosas buenas que has hecho, sino porque no respetas el sábado. Les daban mucha importancia. Le daban mucha importancia a que los sábados se respetaran, porque así dice la ley de Moisés, que hay que respetar el sábado. Y ellos eran, pero drásticos, literales, extremistas en las cosas de la ley de Moisés, y no entendían verdaderamente cuál era el punto cúlmine. Acuérdense que el Señor nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que ese es lo más importante, y en esos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios y toda la ley principalmente de Moisés. Jesús les dice, en la ley de ustedes está escrito, yo dije que ustedes son dioses, así dice la Escritura, cuando cumplen con las cosas del Señor, porque somos hijos de Dios. Sabemos lo que en la Escritura dice, no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje Dios. ¿Cómo pueden decir ustedes que he ofendido porque dije que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo el bien, ¿por qué no entendían? Pero en la envidia, era la necedad. Regresó Jesús al oriente del Jordán. Nos dice aquí, se fue de ahí. Y no se quedó allí en ese lugar. Y después, cuando llegó al Jordán, llegó al lugar en donde Juan había estado bautizando antes. Mucha gente fue a verle y le decían, de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Muchos creyeron en Jesús en aquel lugar. ¿Se acuerdan ustedes que Juan les decía, atrás de mí viene uno más poderoso, que no soy digno de desatarle sus sandalias? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Y cuando fue bautizado, una voz se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo mis complacencias, síganle. Los que habían seguido
a Juan el Bautista, los que habían entendido el mensaje de salvación, se habían arrepentido, se habían bautizado, ahora se estaban dando cuenta de todos los hechos que estaba haciendo Jesús, de todos los dichos que les había dicho Juan. Y estaban corroborando todo al pie de la letra. Y se estaban dando cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Aunque muchos habían escuchado eso cuando Jesús había sido bautizado, recordemos que la voz de nuestro Padre Dios se escuchó ahí y una paloma voló por encima de nuestro Señor Jesucristo, y por eso el Espíritu Santo se simboliza con una paloma. Hemos visto que el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas somos nosotros. Debemos de reconocer su voz. Aquí lo estamos reconociendo. Debemos de seguirlo. No nos debemos de apartar. No debemos de escuchar la voz de otras condiciones, del mundo, del demonio, de la carne, de los sentidos. No debemos de distraernos, porque por lo contrario caeríamos en un error. Somos ovejas de nuestro Señor. Escuchemos a nuestro Señor. Él es nuestro pastor. Y muy claramente lo está diciendo. Entrar por la puerta verdadera y no querer entrar por otra puerta y ser ladrones. No seamos guías ciegos. Nos menciona que le devuelve la vista a un ciego. Se la devuelve esa vista y este hombre lo escucha, cree en él, se arrodilla, le da gracias, lo adora. Eso es lo que debemos de hacer nosotros y seguir al Señor. Seguir al Señor no es leer la Sagrada Escritura en la actualidad, estudiarla, nada más, no. Es ponernos a ayudar a los demás, las obras de caridad, al prójimo, enseñarle al que no sabe, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle casa al peregrino. Es muy importante entonces las obras de caridad espirituales y corporales. Una caridad muy importante que muchas veces se está perdiendo es enterrar a los muertos. Hagamos oración, conduzcámonos con verdadera fuerza, con fe, con fidelidad, y confiemos solamente en Cristo. No confiemos en lo que aprendamos en la vida. Acuérdense de lo que le dijo Jesús a Pedro: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Por lo tanto, pensemos como Dios, no pensemos como nosotros, porque entonces nos vamos a equivocar. No olvidemos el hecho de cómo le devolvió la vista al ciego, haciendo lodo. Sacó saliva de su propio cuerpo, tomó tierra de este mundo creado por nuestro Padre Dios, y las dos cosas las unió. Y después le dijo: lávate, que es el simbolismo de un bautismo, que es el simbolismo de una limpieza, de una pureza. La unión de las dos cosas. Estamos en este mundo, debemos de vivir en este mundo, pero como una balanza, lo dijo Jesús: al César lo del César y a Dios lo de Dios. El ciego se arrodilla en signo o en simbolismo de adoración, que es lo que nosotros debemos de hacerlo también. La necedad de los fariseos, a pesar de que conocen la palabra de Dios, sabemos nosotros que muchos pastores, muchos guías espirituales están equivocados porque se han envuelto en la tenebrosa vida mundana y terrenal y piensan solamente en las cosas materiales. Están encerrados y no predican, no enseñan, no ayudan, sino todo lo contrario. Despojan, manipulan y desvían. Son verdaderos guías ciegos. Conozcamos entonces a Dios, amémoslo y sirvámoslo. Que Dios te bendiga.